Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Dios mío, salva al mundo, oh Dios tan grande, ven. Tu pueblo, Dios, tu pueblo, te necesita, ven. Florece el corazón, Dios mío, ven. Son como hierbas sin sol, no tienen fe, los puedes ver. Dios salva al mundo y ven llorando siempre, los puedes ayudar, lo harás, Señor Padre, te necesitan ya. Que abrir en tu mar tu cielo azul, que el sol nublado vuelva a brillar, no lloverá, te oirán cantar. Dios salva al mundo. Saludos cordiales amigos, amigas, en este domingo, el 21º del tiempo ordinario. Estamos con el capítulo 13 de San Lucas, en cuyo primer versículo en el texto que se ofrece para la misa de este domingo se nos vuelve a recordar en dónde estamos. Y yo lo he repetido bastante porque es el contexto en el que San Lucas sitúa todas esas enseñanzas de Jesús. Se trata de la subida de Jesús a Jerusalén y se trata, por lo tanto, incluso en este texto del capítulo 13, de una serie de afirmaciones de Jesús, algunas quizá a primera vista un poco inconexas, una serie de dichos y de enseñanzas de Jesús que se aglutinan, se juntan en una misma composición. Es interesante caer en la cuenta de cómo muchísimas veces los textos de Jesús, las enseñanzas de Jesús son utilizadas de manera diferente por los evangelistas, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las enseñanzas son situadas en contextos diferentes, son organizadas de modo diferente. Eso es muy interesante para que nosotros lo pensemos también, puesto que nos ayuda a la manera como nos aproximamos nosotros a la Sagrada Escritura. Y también una cosa que siempre se ha dicho es que las enseñanzas que Jesús da
no están siendo recogidas por los evangelistas como lo recoge una grabadora o una videograbadora o lo que sea. No, se trata de unos materiales que han venido por la tradición oral y que luego los evangelistas han colocado de una manera interesante según sus propios intereses y según las vivencias de la propia comunidad en donde escribían. Esto nos ayuda también a nosotros ahora, puesto que nos invita a tener una cierta libertad también para entender los textos, la libertad del espíritu, que se aleja, incluso a veces no arbitrariamente, pero sí se aleja a veces de la mera literalidad de los textos. El Espíritu de Dios es el que inspira, es palabra inspirada, y por lo tanto se trata de una serie de textos que han de tomarse primero que nada tratando de ver lo que el Espíritu nos está diciendo. Por eso es necesario siempre no olvidar que cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, lo primero que hay que hacer es ponerse en un ambiente de oración, de escucha sincera y de petición al Señor de que nos dé su Espíritu para entender bien esos textos. Porque a veces también esos textos han sido mal entendidos. Nos encontramos hoy con una pregunta que alguien le hace en el camino de la subida a Jerusalén. Una pregunta a la que el Señor, por supuesto, como varias veces, no responde directamente, pero una pregunta que le da oportunidad para entrar en un tema. La pregunta que le hacen en el camino es: ¿serán muchos los que se salven? Y eso nos da pie a nosotros también para pensar que hay unas ciertas preocupaciones en la gente y hay unas ciertas preocupaciones en el ambiente de los judíos, que pueden ser también las de nosotros en nuestros días, y a las que Jesús no está respondiendo directamente. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Fíjense que para el mundo judío, en particular para los judíos más estrictos, había una preocupación muy grande por salvarse. Y salvarse significaba, al fin y al cabo, librarse de los males, muchas veces simplemente terrenos, porque no había una concepción muy clara de la vida eterna. Pero sí para otros, salvarse de los males eternos o de una condena, de un fracaso eterno en la existencia. Era, por lo tanto, salvarse de peligros graves, salvarse del castigo divino, salvarse de la condena de parte de Dios que le podía caer debido a sus pecados, ya fuese en ese ámbito de lo histórico, puesto que para algunos todo lo que contaba era nada más esta vida, o salvarse de la condenación eterna, según algunos otros, para los cuales también estaba más claro que hubiese una vida eterna. Y por lo tanto, salvarse significaba también no solamente tener bendiciones, tener alegrías en esta tierra, en estas circunstancias, sino también tener una bendición y una alegría eterna en el cielo. Esa era la preocupación, y por lo tanto, para llegar a la salvación se daban las respuestas y se daban las recomendaciones concretas, que eran básicamente el cumplimiento de toda la ley antigua para obtener los méritos necesarios y poder tener así derecho también, en cierto modo, a que Dios le bendijera, le salvara, puesto que si no tenía los méritos por haber cumplido bien la ley, se merecería el castigo en esta tierra o el castigo eterno. Esa era la mentalidad. Y por lo tanto, también tenían una dificultad muy concreta: ¿serán muchos o serán pocos? Porque no son muchos en realidad los que pueden cumplir todas las prescripciones y preceptos de la ley. Eran demasiados y a veces muy complicados y muy enredados. No era posible cumplir con todo. Y por lo tanto habían discusiones en las escuelas rabínicas, incluso para determinar el número de los salvados. Esa es la preocupación que está en el ambiente.
Y Jesús no da una respuesta, puesto que no le dice, mire, serán 144,000, mire, serán 12, mire, serán 1,200. No se arriesga porque Jesús no está preocupado por el número de los salvados, como estaba una determinadas personas. Jesús está interesado en que la gente entienda un cierto modo de vivir ante Dios y ante los demás, que por supuesto le acarrearán la salvación. Es decir, le acarrearán el vivir según la voluntad de Dios, el vivir en la felicidad, en vivir en la liberación de todo mal. Y Jesús invita en estos textos a la vigilancia, invita a la permanencia en el bien cada día, a la honradez en el servicio al prójimo cada día. No andar preocupado por la salvación eterna o la condenación eterna. No andar preocupado por cuántos se salvarán o cuántos no. No, la recomendación primera de Jesús, y en eso estamos muy claros con este texto del Evangelio, es, mire, viva cada día en las responsabilidades que usted tiene que vivir, aunque no logre hacer todo a la perfección, viva de la mejor manera lo que cada día tiene que hacer, vigilancia y calma. Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con vos, Señor. Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con Dios. Mucho más dulce que el aire de primavera, mucho más lindo que el sol saliendo del mar. Así sucede cuando Cristo toca el alma, pues cuando Él pasa nunca nada queda igual. ¡Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con vos, Señor! ¡Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con Dios! Aún más sereno que una tarde de verano, así es como yo veo en tu rostro al Señor. Así sucede cuando Cristo toca el alma, pues cuando Él pasa nunca nada queda igual. ¡Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con vos, Señor! ¡Qué maravilla ver cómo brilla la cara del que se encontró con Dios! Así pues tenemos la primera parte de la respuesta de Jesús. No vivan preocupados, vivan en la vigilancia, vivan en la serenidad del que cada día tiene que hacer las cosas con mucho amor, con mucha disponibilidad. No preocupado por saber si está cumpliendo todo al mínimo detalle. Fíjense que hay quienes en este tema de la salvación o de la condenación caen en moralismos estrictos, en rigorismos exagerados, en saber decir hasta dónde tengo yo que cumplir, qué es lo que yo tengo que hacer. Y por supuesto se convierten también entonces en jueces de los demás. Este está cumpliendo, este no está cumpliendo, esto es lo que se
se debe hacer, esto es lo que no se debe hacer. Rigorismos, moralismos. Jesús no va por ese camino. Jesús tiene la invitación a que, eso sí, vivamos y entremos por la puerta estrecha. Es una frase de Jesús que es también dura. ¿Por qué? Porque la propuesta de Jesús tampoco es floja, tampoco es viva la vida, haga usted lo que quiera, que de todos modos Dios es bonachón y lo va a salvar y le va a librar del mal. No, hay que esforzarse. La perseverancia, el exigirse constantemente en el tema del amor y del servicio al prójimo, el vivir en vigilancia y en constancia cada día, también tiene su dificultad, también es una puerta estrecha. No es la puerta ancha del que simplemente dice vivamos y comamos que mañana moriremos. No es la puerta ancha del que se permite todos los lujos, todos los placeres y todo, porque al fin y al cabo nadie sabe nada sobre el futuro. No es esa puerta ancha, que en realidad ni siquiera lleva a la felicidad verdadera. Quien quiere una vida también feliz, serena, también tiene que poner un poquito de disciplina y un poco de exigencia en su vida. A eso se refiere la puerta estrecha. Pero Jesús está en contra de la preocupación del rigorismo y del moralismo. Esa es una primera cosa muy interesante que nosotros podemos sacar de la enseñanza de Jesús. También en el texto encontramos un versículo que va en perfecta consonancia con la primera lectura del día de hoy, la lectura de Isaías, en donde se habla de la universalidad de la salvación. Se habla de muchos vendrán de oriente y occidente. Para los judíos más estrictos, la salvación estaba únicamente ligada a los miembros del pueblo de Israel. En los tiempos más antiguos esa era la mentalidad. Y la mentalidad era también que se salvaban aquellos que se asimilaran al pueblo de Israel. Es decir, que aunque vinieran de otra cultura o de otra lengua, y por supuesto de otra religión, deberían dejar todo aquello y asimilarse a la cultura y a la religión judías, en todo, como todos los judíos. Esos eran los que abrían un poquito más la puerta a la salvación, pero aún así eso quedaba muy restringido. En el Antiguo Testamento esa era la mentalidad predominante. Se salva el pueblo de Israel o se salvan aquellos de otros pueblos que vengan de oriente, norte, occidente, etcétera, pero que se asimilen, es decir, que tomen las formas religiosas y culturales también del pueblo de Israel. Jesús amplía esos horizontes tremendamente, y esa es otra parte del texto del Evangelio de hoy que es también muy interesante para profundizar. El mensaje de la salvación que viene en Jesús, un mensaje que ya encontramos en una cierta medida, pues allá anunciado en Isaías y en otros textos del Antiguo Testamento, es un mensaje de universalidad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es una afirmación del apóstol Pablo y es una afirmación cristiana muy clara. La salvación, es decir, la realización plena de la persona en esta dimensión humana de la historia y además también después en la trascendencia, en el mundo futuro, por decir así, en el reino, en la plenitud del reino futuro, eso no depende únicamente, por supuesto, de la asimilación al pueblo de Israel. Eso está muy claro ya en Jesús. Y en la mentalidad de la iglesia, movida por la fuerza del Espíritu Santo desde los primeros siglos, eso está mucho más claro todavía. ¿Quiénes se salvan? Se salva todo hombre y mujer de buena voluntad que busque sinceramente a Dios según su conciencia. Por supuesto que eso lo ha venido a afirmar también de una manera muy clara el Concilio Vaticano II. No olviden que este año estamos en el 50º de la inauguración del Vaticano II. Una ocasión que también fue de dar pasos adelante. Y uno de los pasos adelante del concilio fue precisamente eso. Volvernos a recordar, porque
porque no es algo que inventó el concilio. Volvernos a recordar que en las raíces de nuestra fe, la salvación está destinada a todos. El mensaje de Jesús está para todo pueblo, lengua y lugar en el universo entero. De manera que eso rompe con aquellos que piensan que nos vamos a salvar solo los católicos que estamos en consonancia con esta institución denominada la Iglesia Católica en comunión con el Papa en Roma. La salvación no depende, y nos equivocamos si creemos que la salvación depende únicamente de nuestra identidad católica. Claro que ese es nuestro regalo, claro que ese es el don que nosotros hemos recibido y del que gozamos. Somos parte de esta iglesia que viene desde Jesús y los apóstoles, que está de una manera más plena, más completa en la Iglesia Católica en comunión con el obispo de Roma, el Papa. Sin embargo, los límites de la salvación están más allá de lo que podemos decir nosotros que somos católicos bautizados en la iglesia y adscritos a una parroquia y a una comunidad católica. La salvación está más allá. ¿Qué pasa con las gentes que no han oído hablar de Cristo? Pues se salvan o viven bien hasta donde pueden, según su conciencia. ¿Qué pasa con las gentes de otras religiones en las cuales pues también hay muchos elementos de verdad? Se salvan según su seguimiento de lo que en aquella religión se propone, de la sabiduría, de los medios que la religión le propone para vivir una vida plena de justicia, de fraternidad, de verdad con los demás. Es decir, los límites de la salvación son mucho más amplios de lo que nosotros a veces estrictamente pensamos. Solo por nuestra salvación, por lo que estamos aquí. Trabajo de pescadores, hermanos, os echamos la red. Sin duda vamos a luchar, sabemos cómo y por qué. Por tu palabra echaré las redes, más peces pescaré. Viviré, sé que viviré. Yo sé que viviré porque más arriba del mar existe el cielo. Viviré, sé que viviré. Yo sé que viviré porque más arriba del mar existe el cielo. Ningún anzuelo morderé, es un tesoro el amor. No me mata ni me hiere, me enciende para que dé calor. Mis miedos convertidos en destreza para pescar. Seré pescador de hombres, en la tarea me ayudarán. Hoy nos encontramos también en el mundo ante una característica de la cultura actual que es la globalización. Fíjense que debido a los medios de comunicación y a las posibilidades también de trasladarse de un lugar a otro, que también son medios de comunicación, los límites, las fronteras entre las razas, las culturas, pues se han acortado muchísimo. Es un signo de los tiempos, de los que nos habla el Concilio Vaticano II, esta globalización que va creciendo cada vez más. Antes, un aviso, una noticia que tenía que venir del rey de España o del Papa en Roma, con buena suerte llegaba a estas tierras 3 meses después, con buena suerte. Si no es que hubiese naufragios o dificultades en el camino, lo que fuese, y a veces las noticias llegaban con 6 meses o 1 año de atraso.
Hoy no, hoy se habla del tiempo real, estamos transmitiendo tal cosa en tiempo real, ya ni siquiera pregrabado o diferido, es tiempo real. Lo que está pasando en algún momento incluso lo puede captar alguien con su celular o con su iPad o su iPhone en un determinado momento y eso lo sube a las redes y en tiempo real lo están viendo otros en otra parte del mundo. Las distancias entre las personas se acortan. Las distancias entre las culturas y entre los modos de ser se acortan y se conocen otras culturas y otras personas. Los medios de comunicación, las facilidades en el transporte han acortado las distancias, han hecho ver que el tiempo sea otro en el mundo actual. Ya no es el sentido del tiempo que se tenía hace 40, 50, y no digamos 100, 500 o 1000 años. Totalmente diferente. Y eso va creando una cultura global. Eso nos va haciendo pensar, sentir, actuar como gente una en el universo, aunque todos somos y tenemos siempre culturas, modos de ser diferentes. La globalización nos va acercando a los demás y hay ahí todo un elemento positivo. Hay también cosas de la globalización que son destructoras de las propias identidades de cada país. Nos imponen una cultura universal marcada por los productos, por las costumbres, por los modos de pensar de una cultura que pretende imponerse a través de los medios. Eso es negativo. Pero por otra parte, la cultura y los medios nos acercan a una cultura global, a un modo de sentirnos cercanos a seres humanos que están en otra geografía, en otra cultura, en otro modo de pensar y de ser. Hoy también las migraciones facilitan esto. Incluso un amigo me contaba cómo las migraciones forzadas de gente que tiene que huir de las circunstancias de pobreza o de violencia en el África y que llegan a las costas de Italia, llegan a las costas de España o de Francia en circunstancias muy difíciles, pero luego si logran quedarse van haciendo que la gente europea también abra sus fronteras, abra sus modos de pensar y de ver las cosas y trate de entrar en relación y de aceptar al que es diferente. Hay quienes no hacen ese camino, hay quienes rechazan al que es diferente y se cierran en su cultura y en su moral y en su modo de ver las cosas. Jesús quiere algo diferente, quiere que abramos espacios, que abramos la mente, que abramos el corazón al que es diferente. Eso es parte de la salvación, si queremos hablar así. Eso es parte de un mundo que va a ser más fraterno, que va a ser más pacífico, que va a ser más sereno, más solidario, porque acepta a los que son diferentes en sus modos de ser. Y por esa aceptación y por ese diálogo nos va ayudando a entrar en relación con los demás. Jesús chocó tremendamente con el particularismo judío, con esa cerrazón que las autoridades judías tenían. Jesús abrió horizontes y podemos decir que este es el valor de la revelación de Dios, del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que siendo de una cultura, de una lengua, habiendo nacido en una religión particular como era el judaísmo, ha abierto los límites con su mensaje al mundo entero. Y nos ha invitado a la universalidad en la fraternidad universal. Y nos ha invitado a ser solidarios de los demás. Y nos ha invitado a abrir nuestros corazones para descubrir las riquezas inmensas que también hay en otras culturas, en otras lenguas e incluso en otras religiones. Lo cual significa valorar primero lo nuestro, valorar este mensaje de Jesús y su reino y su evangelio. Y de ahí abrirnos a la comunión y a la relación y al anuncio a los demás de esta riqueza que nosotros tenemos en Jesucristo. Pero ni nuestros límites cerrados y pequeños en la moral, en el rigorismo, en nuestra religión, nos van a ayudar a ir por los caminos del reino que Jesús quiere. Eso
requiere también un cierto esfuerzo mental. Eso también requiere una cierta disciplina mental. Es más fácil, en cierto modo, estar cerrado en sus puntos de vista y en sus criterios. Es a veces un poco más difícil estar abierto, escuchar al otro, al que es diferente, al que piensa y razona diferente, al que actúa diferente porque es de otra cultura u otra religión. Eso nos cuesta más. Eso requiere la puerta estrecha, entrar por la puerta estrecha de la que habla el Señor. Es más fácil entenderse con los de su lengua y su cultura, cerrarse a sí mismo y no tener un corazón abierto ni una disponibilidad de acogida y de fraternidad para todos y todas en el mundo. Lo cual no significa, también digámoslo, relativizar valores. No, hay valores que son indispensables y que han de estar presentes en todas las religiones, en las culturas, en las lenguas, en los modos. Hay valores que son profundamente humanos y por eso son profundamente cristianos. Lo defendemos nosotros. Pero hay otra serie de cosas, formas concretas, ritos, determinadas exigencias morales de un determinado momento, que son propias de un grupo, que son propias de una cultura. Si uno se cierra demasiado en un rigorismo moral, en un rigorismo ético, en un rigorismo cultural, en un rigorismo religioso, cae en una secta. Y eso es lo más contrario al mensaje universalista de Jesús. Les invito a que veamos este texto de Isaías y el texto del Evangelio de Jesús con esta mentalidad universalista, abierta, globalizante en un buen sentido de la palabra. Gracias por su amable atención. Viviré, sé que viviré, yo sé que viviré porque más arriba del mar existe el cielo. Viviré, sé que viviré, yo sé que viviré porque más arriba del mar existe el cielo. Seré amigo de Cristo, su prisionero. Compartiré contigo, ser prisionero de su amor. Seré amigo de Cristo, su prisionero. Compartiré contigo, ser prisionero de su amor. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.